Pues el pesimismo cultural es una ideología que básicamente define que, fijándose en el arte, en la producción artística contemporánea, uno puede tener como un indicador fiable de que el resto de la sociedad está en decadencia. Si el arte es inferior al arte de hace unas décadas o de hace unos 100 años, por lo tanto, la sociedad está empezando a descomponerse, a decaer. Y de ahí que albergue unas ideas más liberticidas. En muchas ocasiones se suele utilizar el mito de la Edad de Oro para comparar cualquier producción artística actual, como puede ser, por ejemplo, el cine, pues se puede tomar como ejemplo pues, el cine de los años 30-40. Eso es lo que sucede hoy en día. Pero, por ejemplo, si en aquellos años, en los años 30 o 40, gente como Charles Chaplin o Buster Keaton, antiguas figuras del cine mudo, auguraban la decadencia del cine con el paso al sonoro y que no iba a haber más que pues, la miseria y el fin de ese arte. Por lo tanto, cuanto más ejemplos y más investigamos sobre esas comparaciones, más nos damos cuenta que son dinámicas que dependen del sujeto que las hace. Yo creo que siempre a posteriori. Quizás sí que puede decirse que en algún momento preciso, como por ejemplo hoy en día se dice que las series de televisión están en un momento muy álgido, pero por ejemplo el siglo de oro español, el siglo XVII, ellos mismos no se consideraban vivir en una edad de oro, más bien hablan de la decadencia. Incluso Quevedo, que forma parte de ese siglo de oro, muchos de sus poemas están dedicados a la decadencia de España. Sí, y fundamentalmente no olvidar que la Edad de Oro es el mito de la Edad de Oro de Hesíodo, y como buen mito puede tener un gran valor como fábula o como historia, pero también hay que recordar que está contemplando la historia en etapas estanco, una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce, una edad heroica y una edad de hierro. Por lo tanto, como bien sabemos, la historia no avanza siguiendo un camino rectilíneo, sino que hay cambios bruscos, revoluciones tecnológicas, revoluciones comerciales, revoluciones políticas de todo tipo, que no pueden prever ese paso guiado que es a lo que lleva el pesimismo cultural. Pues lleva ciertos riesgos para la libertad, porque lo que aboga directamente es que un grupúsculo llamados intelectuales se hagan garantes de qué es lo estéticamente bello y lo que no es estéticamente bello, y que legislen en función de sus gustos. Y por lo tanto, con esas pequeñas, a lo mejor solo en ese aspecto tan pequeño como puede ser las políticas culturales, sí que ya se puede entrever el resto de manera de actuar del Estado en contra del individuo, porque al fin y al cabo lo que vienen a decir los intelectuales del pesimismo cultural es que el público, la masa, la cultura de masas, como dice la Escuela de Frankfurt, no es lo suficientemente inteligente para disfrutar a Schoenberg o a cualquier compositor del gusto de Adorno. Y por lo tanto, ellos son los últimos guardianes en decidir qué es lo que debe llevarse el dinero del contribuyente y qué es lo que no, porque ellos son los que saben. Sí, no, claro, llega a esos momentos. Ellos sin el capitalismo no podrían haber llegado. O sea, quiero decir, a mí, uno de los que yo considero los más malvados de todos, que es Rousseau, llega a decir que Dios nos libre de la ilustración, que lo que quiere es la ignorancia. Claro, lo dice una de las personas culturalmente más relevantes de todo el siglo XVIII. Claro, siempre se juega con ese doble filo. Yo ahora que estoy aquí, que soy un intelectual y he visto toda la podredumbre, todo lo malo que tiene la sociedad actual, que está en decadencia, le digo al resto que no tienen mis niveles que vivan como el buen salvaje. Pues, por un lado, como antes hablaste de determinismo, por un lado,
de determinismo e historicismo, que tienen mucho que ver, pues ya viene desde Heráclito, desde Platón, incluso tiene grandes... Dedica frases duras contra la libertad a la hora de tocar música, de lo que se emplea, pero realmente, y hay un enorme número de autores muy relevantes, como pueden ser Marx, o puede ser Nietzsche, puede ser Schopenhauer, pero realmente actualmente, desde el siglo XX, quienes han sido capaces de aunarlo todo en uno y conseguir ser ellos mismos el mainstream es la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno principalmente, y también Walter Benjamin y Marcuse, porque ellos son los que por ejemplo, una cosa tan diaria como que a las películas que va a ver la masa, las que son blockbusters, las que va todo el mundo a ver a más, no tienen gusto estético, pero en cambio las que le gustan al crítico sí que tienen ese gusto estético, y que cuanto más se pervierta, si ficha por una multinacional, peor será su cine, porque está mancillado por el dinero y por el capitalismo, pero sobre todo la Escuela de Frankfurt. Pues el error es justamente no entender que el arte, la producción artística, sea la que sea, desde la pintura hasta el cine o desde la escultura hasta lo que hoy en día ya se puede considerar arte, como es el diseño industrial o como puede ser el diseño de un ordenador, que ya se puede considerar incluso como arte, no responde a unos parámetros cerrados. Hay siempre unas revoluciones tecnológicas que quiebran, que abren nuevos mercados, y por lo tanto ese determinismo no tiene sitio. Y es además que que una sociedad rica, una sociedad con comercio, con que se disemine ese conocimiento, que haya mezcla, cada vez pueda crear obras artísticas más amplias. Y no solo eso. El arte en el siglo XX ha demostrado cómo el capitalismo ha dado entrada a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como puede ser pues toda la música popular americana, el jazz, el blues, el rock, todo ha partido, el hip hop, el rock and roll, todo ha partido de una de las clases más desfavorecidas. Y por lo tanto sí que ahí es donde se confunde en el plano, y que por supuesto no se puede inferir que porque algo a ti te parezca inferior culturalmente a lo de hace unos años, decir que entonces es el sistema, el capitalismo, la democracia o lo que está quebrado, y que por lo tanto hay que restaurarlo por una sociedad nueva. En muchos casos sí que hay autores que tienen esa perspectiva elitista tan marcada, pero sobre todo es por la visión estática, y porque, como Nozick tiene un artículo muy bueno, que es porque los intelectuales son de izquierdas, y es justamente porque el capitalismo, que es la virtud, es que pone precio a las cosas, en este campo quizás es más duro que en otros sectores de la economía. Entonces el artista que se considera que su obra es excelente y que no tiene correlato en el mercado, y que por otro lado una persona a la que rechaza y que le parece un ignorante consigue ese beneplácito, le genera envidia, y por lo tanto con esa envidia es con la que ataca al sistema, porque ese sistema no le está dando lo que él considera que le debería de dar.